esta primera conferencia profesional de ética. De manera especial vamos a analizar el tema de la ética y la comunicación basado en el pensamiento de Adela Cortina. Tenemos el gusto de contar con profesionales que se han dado la tarea de investigar y profundizar en uno de los temas que en nuestra actualidad se ha convertido en un punto clave para la formación profesional y personal. Nos referimos al tema de la ética y la comunicación. Para esta oportunidad nos están acompañando unos buenos amigos que se han encargado de analizar, de investigar el tema de ética relacionado con Adela Cortina. Quiero invitarles a cada uno de ellos para que puedan levantar la mano en la medida que vaya llamándolos, para que los que nos van a observar puedan darse cuenta quiénes son. En primer lugar, doy la cordial bienvenida al licenciado Karin Alejandro Cáliz Meléndez. Ahí lo ven ustedes. A la licenciada Yarleni Margot Gómez Villanueva. Ahí está. El licenciado Pastor Ricardo Martínez Salgado y a la licenciada Claudia Esther Ramírez Castillo. Buenas tardes. Bienvenidos cada uno de ustedes, y como moderador, su servidor Selvin Cristóbal Vallecillo Cerón. En esta oportunidad, nuestros invitados especiales abordarán 4 temas muy importantes. El primero es la seña de identidad de la ética comunicativa. En el segundo momento, las cuestiones de nombre son solemnes cuestiones de cosas. En el tercer momento vamos a analizar la fundamentación de la ética discursiva y en un cuarto instante el giro aplicado a la ética. Cuando hablamos nosotros en un primer momento de la identidad de la ética comunicativa, nos detendremos a analizar algunos temas como el pacto lingüístico, algunos personajes como Habermas, que hace referencia a su pragmática universal, y a Apple con su método trascendental. En un segundo momento reflexionaremos sobre la ética dialógica y discursiva, la comunicación y el sentido de ser persona y la categoría de persona en el campo ético. En un tercer momento hablaremos sobre la ética discursiva, las acciones comunicativas y un poco sobre la racionalidad de Peirce. Y como cuarto y último momento analizaremos la ética discursiva, donde se preocupa por la felicidad, la filosofía del sujeto o metafísica de la subjetividad, y también analizaremos la situación de los comités técnicos hospitalarios con comités éticos praxeológicos. Esto es en sentido general lo que vamos a abordar para esta jornada, y esperamos de que pueda servir de mucho para cada uno de nosotros. En nuestro léxico, ¿verdad?, podemos incrementar también algunos conceptos que nos van a ayudar a la comprensión. Para entrar en lleno ya, vamos a darle la bienvenida también y que nos dé unas palabras acerca de esta investigación que ha realizado al licenciado Karin Alejandro Cáliz Meléndez. Quedamos con usted, licenciado. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos, compañeros. Efectivamente, para empezar con este tema que es la ética comunicativa, hay que tener en claro a qué nos estamos refiriendo. En el primer apartado tenemos que la ética comunicativa se basa en un factum lingüístico, ¿no? Se basa en un giro hacia el lenguaje, en donde, si bien es cierto, puede tomarse desde esta perspectiva, no se toma en cuenta tales argumentos dentro del discurso o dentro de la comunicación, las cosas como las falacias, ¿no? Esto no puede ser utilizados como tales, como un argumento, evidentemente. También dentro de estos autores como Habermas o Apple, ellos niegan una pragmática empírica por las siguientes razones, que es que están enfocados más que todo al lenguaje. Sin embargo, esta filosofía se tiene que tener un procedimiento, ¿no?, para darle mucha más concretización a tales argumentos, a tal postura. Empezando por Habermas, él, como bien lo decía el compañero, tiene una postura que busca más a lo universal, ¿verdad?, hacia aquello que pueda abarcarlo desde una mayor perspectiva. Y como método utiliza lo que son las ciencias reconstructivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos argumentos, estas preposiciones deben ser comprobables, deben tener un referente al cual poder determinar si son verdaderas o no, si puede llegar a ser tomado como válido o inválido. Evidentemente, nadie tendría duda de que este es un procedimiento bastante adecuado, bastante idóneo para tal necesidad, ¿no? Pues no solo es argumentar por argumentar ya, sino que debe tener una base clara que pueda tomarse como válida o inválida.
Sin embargo, otro filósofo como lo es Apple, que como bien se menciona, tiene una filosofía más que todo trascendental, en el sentido de que no considera que hayan argumentos que puedan entenderse de otra forma, sino presuponiendo ya que sean verdaderos o que sean falsos, ¿no? Tales argumentos, tales como una afirmación que diga, por ejemplo, yo estoy muerto. Esa afirmación debería corresponderse con la realidad de que evidentemente el sujeto a que afirma estar muerto técnicamente no debería ni siquiera poder decir esto. Estos argumentos, sin embargo, solamente pueden ser válidos si se entienden ya como verdaderos o falsos. De ahí que sea un factum lingüístico al que se va refiriendo estos filósofos. De ahí en más, como método que tiene Apple también cabe recalcar, es que se basa en esa contradicción performativa, que busca que si bien no sea falible, por decirlo así, o sea, que no pueda corroborarse que sea falsa como tal, por medio de otra forma que no sea por la misma argumentación, él reconoce que puede como ser como construirse a sí mismo, construir su argumentación de validez por el mismo lenguaje. Otro aspecto a tomar en cuenta al momento de abordar sobre la ética comunicativa es que se toma desde Habermas, por lo menos, un deontologismo que busca como un sentido del deber de lo correcto, ¿verdad? No se va tanto a lo emocional, por lo menos él, en este primer apartado, que nos explica que debe tener siempre como un imperativo hacia el cual debe orientarse tales argumentos en un discurso. Otro aspecto importante es que este tipo de imperativo, por decirlo así, este tipo de filosofía debe abarcar a la mayor cantidad de personas y conveniente a esta mayor cantidad, ¿verdad? Tales normas podrían llegar a considerarse como un poco, por lo menos en lo personal, ingenuas, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de que tenemos efectivamente la posibilidad de dar pie a una argumentación que beneficie a todos, lo cual yo sinceramente lo considero un poco complicado, por lo menos. Pero desde esta filosofía se toma como un ideal necesario para abordar, ¿verdad? Una forma idónea para poder establecer tal filosofía. Esto sería todo por mi parte, al menos, así que le doy la palabra al compañero Selvin para que pueda seguir con la exposición. Muy bien, gracias por compartirnos esta presentación que nos va a ayudar muchísimo para comprender acerca de la identidad de la ética comunicativa, resaltando de manera especial a Habermas y a Apple. Ahora vamos a darle paso a la licenciada Yarleni Margot Gómez Villanueva, que ella nos va a hacer un punto interesante acerca de las cuestiones de nombres son solemnes, cuestiones de cosas. Quedamos con usted, licenciada. Bueno, gracias, Selvin. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Selvin, por darme la palabra. Es muy interesante lo que acaba de explicarnos nuestro compañero Karim. Ver dos posturas entre Apple y Habermas. Y ese como que es un punto de partida para dicha conversación que pues se tornará de la manera más amena, creo, porque así como se vio desde un inicio. Y tendremos pues tanto, todos nosotros tendremos nuevos conocimientos sobre esta ética comunicativa. Ahora bien, dice que la ética comunicativa se le conoce como en tres aspectos, que es procedimental, deontológica, como lo mencionó nuestro compañero Cari, y como lo expresa Habermas, y también es cognoscitiva. Pero en este punto yo me encargaré de mencionar como tres aspectos que, porque es dialógica, las ventajas de la ética dialógica y sobre todo la categoría de persona en el campo de la ética dialógica. Bien,
dice que la ética comunicativa se le conoce como dialógica y discursiva. Pues bien, ¿por qué se le conoce como dialógica? Pues más adelante vamos a tratar de conversar por qué es discursiva. Ahora nos encargaremos de decir por qué es dialógica. Bueno, porque esta cubre el logos humano, dice así, ya que esta es decir que tiene un conjunto de actividades comunicativas, sobre todo que tienen un carácter social. Y esto incluye como la paciencia, el saber comunicarnos unos con otros y sobre todo escucharnos unos con otros. Esto que estamos teniendo, tanto ustedes como yo, es una paciencia de estarme escuchando tanto a mí como yo lo voy a escuchar a ustedes. De esto se trata la ética dialógica, ya que esta consta de una serie de ventajas que dice que una de ellas es que esta ética dialógica es como un punto central en la ética aplicada del día de hoy. También que atañe a una tradición filosófica desde hace pues algún tiempo y una que consideré que es una característica fundamental pues que tiene como una dimensión cotidiana universal. Y es decir, como lo expresa nuestro filósofo Apple, que dice que todo ser humano que es capaz de comunicarse lingüísticamente, pues se le va a conocer como una persona. Y es acá donde entra la categoría de persona, es decir, que acá se le va a conocer como un interlocutor válido, que este interlocutor válido pues es el que se va de encargar de expresar sus palabras, sus pensamientos y sobre todo de una manera adecuada y que exprese moralmente lo correcto. Podríamos decir que esta ética dialógica pues no tiene como no tiene dogma, sino que uno puede expresarse donde quiera y como quiera, pero ahí hay que hacer énfasis. Uno debe expresarse de manera adecuada y sobre todo moralmente, ya que no, a ustedes, por ejemplo, a mis compañeros, yo no les puedo faltar al respeto. Sobre todo tenemos que ser empáticos unos con otros, tanto ustedes conmigo como yo con ustedes. Le devuelvo la palabra al compañero Selvin. Muchas gracias por este espacio. Gracias a la licenciada Yarleni Margot por haber compartido con nosotros esas cuestiones de nombres, también la realidad de la persona, la categoría de persona en el campo ético, que Adela Cortina nos vuelve a pensar, a analizar cómo se está viviendo esa relación de comunicación entre las personas y cómo estamos teniendo también ese respeto hacia la comprensión de lo que el otro o la otra nos está diciendo. Para este tercer instante voy a invitar al licenciado Pastor Ricardo Martínez que nos pueda compartir de un tema que considero que también nos va a ayudar a poder discernir, sobre todo acerca de la ética discursiva. Esa fundamentación. ¿Cuál es la fundamentación de la ética discursiva? Para ello vamos a quedar con el licenciado Pastor para que nos pueda dar un poco más de amplitud a ese tema. Quedamos con usted. Bien, buenas tardes. Gracias, licenciado Selvin, por la participación. Gracias, compañeros, amable auditorio que nos ven por estos medios sobre este tema tan interesante. Y bien, hablando un poco de la ética discursiva, tengo que retomar lo que ya habían dicho anteriormente mis compañeros, tanto el licenciado Karim como la licenciada Yarleni, sobre lo que realmente Apple y Habermas se fundamentan para la ética comunicativa. Primero, reconocer y recordar que los dos se basan principalmente en un pragmatismo, pero no un pragmatismo empírico, sino que en un pragmatismo con sentido racional. Y por tanto, cada uno de ellos, desde una visión propia, porque hay que recordar que Apple ve la cuestión
desde la parte más trascendental, lo que es lo empírico, mientras que Habermas lo ve desde la parte universal. Pero los dos, como fueron amigos, como son los precursores de la ética comunicativa y son de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ellos hacen o tratan de hacer una doctrina sólida. Y esa doctrina sólida la basan en lo que es la ética discursiva, que tiene que ver mucho con la parte de la vida democrática, porque la verdad es que toda esta ética se centra mucho en esa parte de la vida democrática. Primero, con la ética discursiva, vuelvo y repito, ellos establecen y buscan una filosofía funcional, es decir, una filosofía que se ponga en práctica. Y para ello se centra en la racionalidad práctica. Y en esa racionalidad práctica, lo que buscan tanto Apple como Habermas es hacerle frente al positivismo. Y aparte del positivismo, también al racionalismo crítico. Y cómo ellos van a hacerle frente o cómo ellos van a anteponer la lucha contra el positivismo y contra el racionalismo crítico, a través de inspirándose en la doctrina de Scheler, que nos habla sobre las formas del saber. Y partiendo de esa doctrina de Scheler, de las formas del saber, Apple y Habermas nos van a presentar una doctrina que fue muy bien recibida por el público de aquel momento. ¿Y cuál es esa doctrina? Que se basa fundamentalmente pensando en que el ser humano se reproduce y también se autoconstituye. Y en base a ese punto, ellos establecen tres intereses. Esa doctrina se basa en tres intereses. ¿Cuál es el primer interés? El primer interés es que realmente el interés técnico por dominar. Es decir, que ese interés técnico por dominar tiene su fundamento o es motor de las ciencias empírico-analíticas. Por segundo punto, también tenemos el interés práctico por el entendimiento. Pero para ello, entonces, para promover ese interés práctico por el entendimiento, tenemos que basarnos, tenemos que irnos a las ciencias histórico-hermenéuticas, que nos permiten hacer ese proceso. Y por último, y no menos importante, porque recordemos que ellos se basan mucho en esa parte de la política y la vida democrática y la ética la fundamentan mucho hacia ese sentido también, el interés por la emancipación. Pero esa emancipación, y lo que buscan ellos es hacer el móvil o tener el móvil o introducirse en lo que son las ciencias críticas. Un segundo punto muy importante que debo mencionarlo de manera concreta es que tanto en esa parte pragmática que hemos mencionado anteriormente, ellos buscan hacer análisis de los actos que hablan Austin y Searle. Es decir, lo que significa hablar sobre objetos con sentido. Y por tanto, para hacer esta relación sobre objetos con sentido, según Apple y según Habermas, se requiere una relación entre los interlocutores, que va a la par de la hermenéutica y la ética. Es decir, con la hermenéutica, nosotros podemos ver que realmente hay un interés entre los dos interlocutores para que se produzca el proceso comunicativo. Como segundo punto, tenemos lo que es el pragmatismo. Recordemos que ya hemos hablado de ese pragmatismo que no es empírico, sino que tiene que ver mucho con la parte racional. Por tanto, para ellos, ese pragmatismo se habla desde un análisis de los actos que menciona Austin y Searle. Y tomando la teoría de Austin y Searle, es decir, lo que significa hablar sobre objetos con sentido, Apple y Habermas van a requerir que dentro de esa relación de interlocutores tiene que ver mucho y tiene que involucrarse y tiene que, por ende, tener como fundamento la hermenéutica y la ética, que es lo que hemos venido hablando anteriormente con mis compañeros que me antecedieron. ¿Por qué la hermenéutica? Porque la hermenéutica es la que permite realmente que haya ese proceso de interlocución, pero en el que se genera el proceso comunicativo, ¿sí? Y la ética nos lleva a que realmente reconozcamos o se reconozca
que entre las dos personas que son interlocutores, sencillamente son seres humanos y que por tanto hay que respetar, como decía la licenciada Yarleni, esa condición de ser seres humanos. Y por último, para ya ir concluyendo con esta participación, tenemos que realmente las acciones comunicativas, porque también tenemos que mencionar las acciones comunicativas, tienen éxito habitualmente en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el hablante que desarrolla esa acción comunicativa expresa implícitamente unas pretensiones de validez para poder desarrollar esta acción comunicativa. Y esa validez tiene que ver mucho la parte de la pretensión de la verdad, ¿sí? Segundo aspecto, la veracidad de esas expresiones, la intangibilidad de lo dicho y la corrección de las normas de acción. Bien, licenciado Selvin, le agradezco mucho esta participación. Hay mucho de qué hablar sobre este tema, que realmente es muy interesante, pero por el tiempo lo dejamos hasta aquí. Les doy la palabra de nuevo. Gracias, licenciado Pastor. Creo que para poder todavía meternos más a la ética discursiva, traer a colación que esa acción comunicativa está orientada hacia la comprensión, pero no de una orientada hacia el éxito de encontrar algo, y ese algo que me beneficia a mí individualmente, sino que debe de beneficiar a los demás. Por eso, desde la perspectiva que Habermas va a modificar de la tipología weberiana, de la acción social, él va a distinguir dos tipos de acciones, la que es la racional, teleológica, y la comunicativa. Y cuando se habla de la racional teleológica, está hablando de que hay un fin, que hay un propósito. Es decir, que es aquella que el actor como tal, el que está hablando, se orienta primariamente hacia una meta, cuál es el objetivo, cuáles son los medios que va a utilizar para llegar a esa meta y cómo va a calcular las consecuencias para llegar a esa meta. Por lo tanto, entonces, al hablar de estos dos aspectos, de estas dos acciones, también nos referimos a la parte comunicativa, que es aquella en que los actores, ¿verdad?, no coordinan sus planes de acción deduciendo un éxito personal, sino que lo van a hacer a través de un acuerdo. Así como se trata de coordinar las actividades teleológicas, y ambos o las personas que estén involucradas van a buscar no los intereses personales, sino el interés de cuál, o exactamente de qué, de buscar el entendimiento. Por eso es que decimos de que el teleologismo es un orden de fines, donde todo se busca realizar algo, o hay no es una sucesión de cosas, ¿no? Sino que es poder tener un fin, poder llegar hacia un lugar. Por lo tanto, la ética discursiva viene a meditar entonces un telos o un fin, que es de carácter, como ya lo decía Pastor, deontológico, es decir, de deberes y de principios, y que van a dotar de valores a una ética que parecía renunciar a ellos. Ahora, vamos a dirigir la atención hacia una teoría consensual de la verdad, analizando entonces la línea de Charles Peirce. Según la postura de él, dice que se necesita tener en cuenta un diseño, y ese diseño enfocado en ¿qué? En la lógica, un diseño lógico. ¿De qué cosa? Del discurso. De diseñar la lógica del discurso va a exigir también una racionalidad discursiva. Es decir, el discurso debe tener una razón. No solo entonces así por así que se va a empezar a hablar o a decir una disertación, sino que debe tener un sentido, debe tener un fundamento para conocer los rasgos de la racionalidad que es filosófica o de la investigación o del entendimiento, que es lo que se está tratando de querer pues explicar, ¿no? Y de eso es lo que se está buscando. Entonces creo que son bastante interesantes, ¿verdad? El momento de poder evaluar este tipo de ética discursiva. Para ir concluyendo, vamos a analizar un tema que es bastante, podemos decir, hasta comprometedor en alguna práctica profesional, porque se va a analizar el giro aplicado en la ética. Y para eso voy a invitar a la licenciada Claudia Esther Ramírez Castillo para que nos ilustre acerca de esa práctica de los comités éticos y cómo esos comités técnicos hospitalarios también son afectados por la parte de la ética. Quedamos con usted, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Me agrada este momento a donde podemos compartir todos y estar viendo cómo esta ética de Adela Cortina, ¿verdad?, que ha venido a unir a estos dos
importantes filósofos como nuestros licenciados acaban de explicarnos, pues en este momento hemos caído y vamos llegando y aterrizando con este tema a ese giro aplicado que va a dar la ética, ¿verdad? Y va a entrar ya en una estructura práctica, podemos decir, ¿verdad? Estoy tan emocionada, ¿verdad? Que es tan bonito este tema, importante lo que estamos aprendiendo, que vamos a compartirles. Pues no podemos dejar de pensar en Adela Cortina, como la podemos ver acá, ¿verdad? Ella, que nació el 13 de julio de 1947, es una gran filósofa que se ha dedicado a la ética y al estudio de todas estas situaciones y ha podido unir todos estos filósofos que hemos estado viendo. Pero es así que la ética ha tenido muchas críticas. Ha tenido esas críticas de una ética universalista, una ética que se preocupa más por las normas que por la felicidad o por esa compasión que se debe de tener, ¿verdad? Prácticamente este tipo de ética que va a relacionar y a tener esa intersubjetividad entre persona y persona, ¿verdad? Donde vamos a iniciar esa manera de poder realizar ética, como bien nos lo dijo la licenciada Yarleni, ¿verdad? El respeto, la empatía hacia el otro, ¿verdad? Es ahí donde ya esta ética no se va a dar como un fenómeno moral, donde hemos estado viendo un mundo comportándose, ¿verdad? De una manera complicada. Es ahí cuando la ética va a empezar con sus normativas y es ahí donde va a tener una autonomía, pero este tipo de autonomía va a ser intersubjetiva entre las personas que estamos relacionándonos día a día, ¿verdad? El yo, así como podemos ver en esa imagen, el mismo yo nos señala. Esa es la autonomía que está relacionada para el trato con el otro, para poder venir y tener esa relación de empatía y de poder venir y decir en qué momento la ética se sale de esas normativas encerradas y traspasan ese espejo, esa imagen y ya va a trabajar con la situación de los demás. Es ahí cuando el sujeto se vuelve un ser complejo al mismo tiempo y es la ética que va a penetrar ese pensamiento, esa estructura de un ser para el trato con el otro ser. Podemos también mirar de que no solamente en el principio de la autonomía se expresa a doble nivel. Es lo que hemos estado hablando en un pragmatismo lingüístico y es que va a venir a romper todos esos límites para poder venir y abundar en una ética de mayor plenitud en la práctica. Así también tenemos que ahí hay una democracia participativa, porque ahí van a ser todos planteando problemas, ¿verdad? No solamente en el ámbito político, sino que en el ámbito en que toda la sociedad es donde plantean situaciones para mejorar comportamientos colectivos, ¿verdad? También tenemos la parte importante, como venía diciendo el licenciado Selvin, es cuando la bioética salva la ética. ¿Por qué dicen esto? Porque es en la práctica médica donde se cumple la autonomía médica. Es allí donde los comités de ética lo que generan es más ética y se va volviendo más y más ética y se va formando. ¿Por qué? Es allá donde tenemos, preguntamos a un paciente, esa es la parte que él nos dice cuando se va a dar un procedimiento. Tanta tecnología que ha crecido y en estos momentos grandes que tenemos en el mundo entero de una pandemia como el COVID-19, cuando los hospitales se rebasan y solo hay 5 ventiladores y de repente hay 20, 30 personas necesitando un ventilador, ahí es donde entra la ética y la autonomía que se hace en los comités para venir y solventar problemas, que estas cuestiones no aparecen en las leyes y estas generan y acuerdan decisiones tanto para el bien del paciente como para el bien de los familiares. Estos comités
conociendo. Es ahí donde la bioética alcanza a esta ética, como miramos allí, ¿verdad? A los griegos hablando con un médico, porque es ella que va a dar la mano a los dos para volver a entrar a este giro que está dando la ética discursiva para poder venir y tener ese compromiso con el paciente, ¿verdad? Y en estas situaciones tan difíciles que se está viviendo. Así que, licenciado, muchas gracias, porque el tiempo aquí es demasiado corto para poder hablar tanto que se tiene, ¿verdad? Y más en las situaciones actuales como estamos viviendo, donde se necesita tanto la ética discursiva. Así es, muchas gracias, licenciada Claudia Esther. Creo que nos ha dado así parámetros bastante precisos acerca de los comités técnicos hospitalarios en relación a los comités éticos praxeológicos. Creo que hoy hemos abordado muchos temas que nos van a ayudar a comprender en cierta medida o a grosso modo el pensamiento de Adela Cortina, sobre todo cuando hace el análisis de la ética desde la postura de Habermas, desde la postura de Apple, y también haciendo una relación con la ética dialógica y discursiva, una ética que nos ayuda a comunicarnos y a saber comprender lo que el otro nos está diciendo o lo que nosotros le estamos comunicando a los demás. Así también nosotros hemos analizado cómo esa ética discursiva nos debe de llevar a un enfoque que nos tenga o nos motive a tener esa apertura hacia las demás personas. Creo que a partir de ahí podemos deducir cada uno de nosotros qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que debemos hacer para que nuestras prácticas profesionales y humanas sean cada vez mejores. Agradezco al licenciado Karim, a la licenciada Yarlene, al licenciado Pastor, a la licenciada Claudia, porque se han dado este tiempo de compartir con cada uno de nosotros y con aquellas personas que nos van a observar posteriormente. Así que gracias, que puedan tener lo mejor, ¿verdad?, en sus vidas, éxito en sus trabajos también. Y pues nada más, hasta aquí nos quedamos por este momento y esperamos de que en una próxima oportunidad poder contar con la ayuda de cada uno de ustedes. Tengan todos una muy buenas tardes. Buenas tardes.